Ahora que llegué de Portugal, tengo historias que contarte, porque me fascinan las historias. Y hoy va una historia especial que involucra uno de los seres fallecidos de mi familia, que es mi papá. En esta historia vas a ver cómo nosotros nos podemos comunicar con estas personas que han pasado de plano. Y por eso lo traigo hoy acá, pero no solo para contarte que sí podemos comunicarnos con ellos, sino que vamos a adentrarnos un poquito en la individualidad del alma, qué son los seres fallecidos y las señales que muestran que tus seres fallecidos sí se comunican contigo. Vamos al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y estoy acá para que juntos transitemos el camino de la transformación. Si no has escuchado otros episodios de Alquimia Personal, te invito a que te devuelvas, porque desde el primer episodio puedes encontrar cosas invaluables como lecciones simples y sencillas acerca de la transformación, de la energía, de la manifestación y de cómo hemos recorrido nosotros esta experiencia hermosa de la encarnación en este planeta. Así que devuélvete y hay también episodios que van concatenados o unidos, varios de ellos en un tema principal, pero generalmente los creo de una manera tal de que tú puedas escucharlos independientemente. Ahora sí, ¿dónde puedes encontrarme? En Instagram en Marcela HEDE, también en Facebook en hede.marcela, en Marcela Gid en YouTube y en todas las plataformas de podcast, incluido iVoox en España, que generalmente es el que más usan allá. Hay personas que me escriben preguntando cómo pueden tener una sesión personal conmigo y en las notas está el link en el que explico cómo hacerlo y qué tipo de sesiones tengo. Hay generalmente la sesión de alquimia, que es la que es personalizada y que trabaja con la energía para que ella me guíe a través de la intuición y con el péndulo, la radiestesia, para que trabajemos en nivelar y organizar tu energía. Y también va con balance de chakras para que armonices la energía. Esta es una forma general de comenzar con este trabajo intuitivo y sobre todo de transformación y conocimiento en tu vida. Pero también hay sesiones de ancestros en donde nos enfocamos en tu familia, en las cosas recurrentes o que se repiten en tu familia y en tu linaje y que se pueden organizar con el péndulo y con la radiestesia. Y también hay sesiones de vidas pasadas que me encantan con péndulo y con hipnosis. Ahora sí. ¿Qué vamos a tocar en este episodio maravilloso? Que me salió la idea de crearlo porque tuve una experiencia ahora que estaba en el país de Portugal y por ahí que 2 días antes de venirme me sucedió una situación que acá la voy a contar que me hizo reflexionar y me acordó, porque a veces se nos olvida, me acordó que siempre tenemos una sabiduría genial a la que nos podemos conectar. Y esa sabiduría es la de los seres fallecidos. Y muchos de ustedes estarán preguntando, ¿por qué una sabiduría? ¿Por qué lo llamas sabiduría? Y es porque si tú has escuchado las clases gratuitas que generalmente doy antes de abrir las puertas para el programa de la intuición, sabes que explico allí 7 sabidurías. Y entre esas está la sabiduría de los seres fallecidos. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos capacidad de accesar este conocimiento que nos pueden dar personas que han pasado de este plano. Y muchos estarán pensando, bueno, pero es que esto no se ha probado. Quiero invitarte a que dejes de lado la mente tan racional y a sentir y a mirar en tu vida si tú tienes experiencias de este tipo que te puedan corroborar que algo extraño ha sucedido y que aunque tú no sepas exactamente qué fue,
sentiste o te diste cuenta cómo estuviste acompañado por un ser de tu familia, un amigo o alguien que conocías. Puede ser hasta alguien que no conocías, que ahí sí está un poquito más miedosita la cosa, pero que algunas de estas energías o de estas sabidurías se acercaron a ti y tú sentiste cómo esto pasó, aunque no los hubieras visto, aunque no te hubieran escrito, aunque no hubieras escuchado nada. Vamos a comenzar entonces con decir qué son los seres fallecidos. Bueno, los seres fallecidos son personas que cambian de plano. Cuando decimos personas, estoy integrando acá al alma. Es cuando un alma que ya está con un cuerpo, porque el alma es como el animus, el que anima el cuerpo, está en un punto tal que llega al momento de la separación cuando se presenta la muerte. ¿Separación de qué? Del cuerpo físico. Y este ser fallecido pasa entonces esa alma a bajar por el plano astral para llegar a su destino final, que es donde lo están esperando toda esa colectividad de espíritus que allí llega y se integra con el resto de todos, que es como una reunión colectiva genial entre todos ellos, y ya esto se convierte entonces en un ser fallecido. Es simplemente, recuerden que cuando llegamos a encarnar en esta tierra, es cuando el espíritu, a través del alma, toma un cuerpo como vehículo para expresarse. Pero todos venimos de esa unión con el todo. Y lo que somos nosotros es una chispa divina. El alma es como una chispa de la divinidad que a la vez también se ha expresado en los diferentes espíritus que somos. Entonces, esos seres fallecidos son nada más y nada menos que las personas que mueren, pasan de plano. Ahora, hay seres fallecidos que llegan a su destino final, donde se encuentran con otras almas o otros espíritus, digámoslo de manera más general, porque ya no es como quien dice un pedacito, aunque no está bien llamarlo pedacito porque el espíritu nunca se divide, pero es como una parte de él y se vuelve a reunir con los otros espíritus donde está la colectividad. Pero hay otros que no llegan totalmente allá, sino que se quedan atrancaditos en el camino. Estos son aquellos que se quedan, por ejemplo, en el astral y que muchas veces no encuentran esa luz divina de la que muchos hablan, sobre todo aquellas personas que han pasado por muertes por minutos o muertes por un poco tiempo, que te cuentan siempre que, yo vi un túnel y se abrió y apareció la luz. Hay personas, hasta hace poco supe esto, que no ven esa luz y que desafortunadamente se quedan atrapados en un espacio, si se puede llamar así, aunque existe ya la prueba de que no hay espacio ni tiempo donde hay un plano diferente a del que estamos hablando en este momento. No existe ni el espacio ni el tiempo, pero se quedan atrapados allí. Por eso es muy importante que cuando sepamos de alguna manera que se llega el momento de nuestro fallecimiento, porque hay veces que uno tiene la oportunidad de saberlo, ya que sea porque uno no ha podido subsanar o arreglar una enfermedad terminal que tiene, o porque sabe que tuvo un accidente muy grave y que prácticamente ya está muriendo. Si uno tiene esa oportunidad o de prepararse, te invito a que te acuerdes que siempre, siempre puedes preguntar por la luz y por ver la luz. Es muy importante esto, sobre todo para personas que se quitan la vida o para personas que nosotros sabemos que sufren de profunda depresión y que tienen tendencias suicidas. Siempre, siempre tener presente y conversar con ellos acerca de la posibilidad de que siempre somos seres acompañados, que nunca estamos solos, nunca, 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 ni aquí ni en otros planos, y que siempre tenemos la capacidad de pedir ver la luz. Esto es muy importante para que no nos quedemos en un espacio, si puede llamársele así, y recuerden que nunca nos vamos a quedar ahí por siempre. Es hasta que nosotros comprendamos, entendamos y nos demos cuenta que podemos seguir a través de diferentes planos. Bueno. Entonces, ya que sabemos que son los seres fallecidos, que son esas personas o nosotros o los que conocemos acá en este mundo terrenal que simplemente mueren,
Vamos a pasar a una cosa que es muy controversial, que es la individualidad del alma después de la muerte. Y yo sé que muchos me van a decir, no, pero es que nosotros nos morimos, Marce, y de acá pasamos precisamente al todo, ¿cierto? Entonces nos convertimos otra vez en el todo, nos unimos todo como en esa sopa, que a veces yo lo he expresado de esa manera, que somos un pedacito, un ingredientico de esa sopa, pero a la hora de la verdad, las almas pertenecen o son parte de un espíritu. Y otra vez, recuerden que todo esto va con un grano de sal porque no se puede decir que el alma se divide, pero no hay otra manera para mí de expresarlo. Entonces, cuando llega al reencuentro con su espíritu, ¿cierto? Hay características que permanecen de ese espíritu. Y hay muchos que van a decir, no puede ser porque todos somos con el uno y todos somos esta unidad tremenda, entonces no hay individualidad. Pero parece que las experiencias con personas que han tenido la capacidad de volver a encontrarse aquí a través de los mediums o de comunicarse con el canal de los mediums, han contado que el recuerdo y el deseo de ir a otro mundo mejor o el recuerdo de nosotros haber vivido una experiencia acá hacen marcas dentro de nuestra energía y nos las llevamos como parte de nosotros. Y cuando digo nosotros, obviamente yo estoy vivo y tengo un cuerpo y un alma que a la vez están unidas a un espíritu, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que las experiencias que tenemos de los recuerdos gratos o desagradables, según el uso que se haya hecho en la vida de las cosas y mientras más pura es el alma, entonces más va a tener la capacidad de llevarse esto y de entenderlo y de asimilarlo como una parte de ella y unirlo en esa forma al espíritu que le va a dar una característica y una forma diferente de expresarse. Entonces uno podría decir, entonces existen seres o espíritus que son de pronto más juguetones, u otros son más serios, u otros son más dedicados, como si estuviéramos viendo características humanas. Y a mí esto me pareció interesantísimo porque no lo había escuchado. Y por esto es que no quiero que nos cerremos de mente completamente, sino que comprendamos que uno conserva una individualidad, que no quiere decir que uno se vuelva súper egoísta y que solo para mí, pero existen como esos trazos y características que hacen que un espíritu sea un poco diferente al otro. No quiere decir que sea más ni que sea menos. No quiere decir que sea malo o que sea bueno. Simplemente es diferente. Y la prueba que existe de la individualidad del alma después de la muerte es precisamente la que nos da la comunicación con estos seres que han partido o que ya han fallecido, o esta energía o esta sabiduría, como la llamo yo, de los seres fallecidos. Uno se da cuenta de las características de la persona que falleció cuando uno puede comunicarse con ella. No siempre se presenta de la misma manera. A través del medium se presenta con ciertos puntos y diferencias que permiten que uno pueda saber si ese es su papá o si esa es su mamá. Entonces tienen características. Y uno podría decir, pero es que esa fue la característica que tuvo en esta vida. Pero resulta que también hay características que no son solamente físicas que tuvo en esta vida, sino de su comportamiento, de su manera de ser, si podríamos llamarlo de alguna manera. Y esto nos muestra la existencia de un ser que vive fuera de nosotros con ciertos tintes que los hace quien es. Por ejemplo, cuando yo fui donde una medium hace mucho tiempo ya, la persona me dijo, aquí tengo a una persona sentada al lado mío fumando, muy bien vestido como un dandy, que tiene el pelo peinado para atrás con gomina y que está mirando un vasito pequeño de licor, vestido con corbata, un saco y un pantalón muy elegantes y está muy bien puesto. Yo supe inmediatamente, es delgado.
Yo supe inmediatamente que ese era mi papá. Primero, las características físicas que me dio eran obvias. Y segundo, me dijo que la persona había hecho como un chiste, pero que se había quedado muy serio. Entonces, ahí fue cuando confirmé que esa era la característica de mi papá. Mi papá era una persona que tendía a hacer una broma, a decir algo muy charro, con mucho humor, y de pronto se quedaba serio. Y todo el mundo miraba alrededor y no sabía, bueno, ¿esto lo dijo en serio o lo dijo charlando? Cuando todos nos explotábamos de la risa después. O cuando decía cosas tan obvias y tan bobas que yo recuerdo que mi hermana y yo decíamos, ay papi, ¿qué es eso? Pero era característico del tipo de humor que él tenía. No me extrañaría saber que esta característica de humor pase de una vida a otra, porque esto ya va imbuido en el espíritu que se refleja en esa alma que encarnó en esta vida como mi papá. Esa es una de las características que yo te puedo mostrar, cosas que tienen sentido para mí, y yo quiero que en este momento tú las apliques a las personas que han fallecido a tu alrededor, que son más fáciles de saber cuando son personas que uno ama y que uno les reconoce fácilmente, para que tú digas, claro, es que ese espíritu tan serio siempre como de mal genio, esa era mi abuela. O tú miras las características y mira si esto es cierto y puedes ver esos trazos específicos de cada espíritu. Aquí hay una cosa que es más lógica, y es que si las almas estuvieran todas mezclándose con el conjunto, yo creo que no tendrían las cualidades diferentes, solo tendrían las cualidades del todo y nada las distinguiría entre sí. Échale un poquito como de pensamiento a esto. No tendrían una inteligencia ni unas cualidades propias, cuando en todas las comunicaciones que uno tiene con unas personas o con una inteligencia o con una sabiduría fallecida, ellos revelan la conciencia de ese yo o una voluntad distinta, una característica distinta. Y esto es lo que los hace diferentes. Eso les da la diversidad y por ende la individualidad. Si después de la muerte, digamos que solo existiesen lo que se llama el gran todo, que absorbe a todas las individualidades o a todas las almas, por ejemplo, todos seríamos uniformes. ¿No les parece? Póngale un poquito de cabeza a esto. Todos tendríamos la misma vibración, puede que sí, pero no tendríamos, como quien dice, la misma característica. No tendríamos estas cosas como que nos hacen ser nuestra identidad y que nos caracterizan como tú o como yo. Así que la individualidad se hace más latente aún cuando prueban su identidad por medio de signos que son incontestables. Por ejemplo, pormenores personales relativos a la vida terrestre, como yo te dije, pero que ya eso es muy físico. Pero en cuanto a la personalidad, ¿qué tipo de personalidad era? Juguetona, feliz, trabajadora. Y esto nos da una parte fuerte de que el espíritu no es simplemente una mezcolanza con el todo, sino que tiene unas características especiales inherentes a cada uno de nosotros. Es como ser parte del todo, pero al mismo tiempo conservar nuestra individualidad. Bueno, ahora que ya vimos esto, yo quiero entonces que tú te preguntes, ¿será que se pueden comunicar los seres fallecidos contigo? ¿Tú qué crees? Piensa por un momento. Lo más seguro que si tú nunca has experimentado comunicación con las personas que han partido, vas a decir, no, de pronto no es posible porque ellos ya no están acá. Pero recuerda algo, es cierto que ya no están acá si todo existe en el presente. La física cuántica ya nos ha dicho que no existe sino un momento presente y eterno, que todo existe en el aquí y en el ahora. Y si esto es así, quiere decir que cada inteligencia, cada sabiduría, cada experiencia pasada y futura, así como presente, están en el aquí y en el ahora.
Si esto es así, podemos entonces comunicarnos con los seres fallecidos. Es que tenemos la tendencia a pensar que las cosas sucedieron y ya no pueden ser, y que por el hecho de que una persona se haya desmaterializado y su espíritu pensamos que se va para el cielo, entre comillas, creemos que va a otro espacio o a otro lugar que a la hora de la verdad no existe porque todo es en el aquí y en el ahora. Así que sí se pueden comunicar estos seres fallecidos con nosotros porque están aquí y ahora con nosotros. Es algo difícil de entender porque nosotros tenemos esta mente lineal, pero la realidad es que somos seres multidimensionales y esto nos permite comunicarnos con las personas fallecidas. Ahora, hay personas fallecidas que contestan más fácil que otras. ¿Por qué? Porque todo depende de la fuerza de la comunicación o del canal de comunicación que tú tengas con un ser fallecido. ¿Por qué? Porque hay planos y están en diferentes planos, aunque todo exista en el aquí y en el ahora. ¿Qué recomiendo entonces? Que nosotros comencemos a practicar y que abramos nuestra mente para entender que todo existe en el aquí y en el ahora, pero a su vez existen planos en donde las diferentes energías y seres pueden habitar. Y que en el momento en que nosotros comencemos a vibrar más alto, entonces tendremos la capacidad de dirigir nuestra energía para comunicarnos con estos diferentes planos, porque los diferentes planos pueden bajar su vibra un poco y encontrarnos en el medio. Suena lindo, ¿no? Ahora que sabemos esto y que nos podemos comunicar, vamos a pasar a las 5 señales que muestran que tus seres fallecidos se comunican contigo. ¿Cómo así? ¿Es que tú puedes saberlo? Claro que sí, nos podemos dar cuenta. Entonces, antes de decir estas 5 formas, te voy a contar la historia que me pasó. Resulta que estábamos regresando el día jueves a Lisboa, mi esposo y yo, en el carro que habíamos rentado para recorrer Portugal. Y más o menos a las 7:45 de la noche paramos en una estación de gasolina en las afueras de Lisboa y mi esposo se dio cuenta que una de las llantas, la de la parte derecha delantera, estaba pinchada o estaba chuzada o estaba varada, como decimos nosotros. Entonces él se bajó y no sabíamos qué hacer, pero entonces miramos en la guantera del carro, estaba el servicio de ayuda que viene con el rentacar, entonces llamamos, Yo no hablo portugués, pero hablo español. Yo hablé en español y me comunicaron con un servicio que hablaba inglés y me dijeron que había 2 posibilidades, que ya llegaba la grúa con una persona que podía cambiar las llantas, pero que por nada del mundo fuera a cambiar la llanta. Digo las llantas porque ya les voy a explicar qué me dijeron. Que nada del mundo me podía cambiar la llanta que no fuera de la misma marca y de la misma especificación que la de la llanta que estaba puesta en el carro. Pues nos levantamos a mirar si había repuesto y no existe repuesto, que estos carros modernos ya no tienen repuesto aparentemente, sino que lo que tenía era un líquido que uno le echa a la llanta y eso le ayuda a llegar, como quien dice, a la próxima estación de gasolina. Obviamente le echamos ese líquido y resulta que una persona portuguesa nos ayudó, súper amable, súper querida. Bueno, el caso es que el líquido se estaba saliendo, entonces dijimos, no podemos llegar ni a Lisboa, que nos quedábamos a 45 minutos, así que esperamos la grúa. Llegó la grúa, el muchacho no hablaba ni forro de inglés y nosotros ni forro de portugués. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a conversar y yo le dije, a mí me dijeron que no podía, que tenía que pedirle exclusivamente la llanta que va en la parte superior, en la parte delantera derecha de la misma marca de la que tengo en este momento. Y él me dijo, lo siento, pero no tengo esa marca, así que yo no sé qué vamos a hacer. Llamé otra vez a la compañía, me dijeron que no tenía que cambiar una llanta, sino 2, porque ellos no quieren que el carro se desbalancee. Entonces, que yo, a pesar de que tenía seguro cubierto de todo, tenía que pagar por las 2 llantas y que ellos luego me reembolsaban. El caso fue que el muchacho no tenía las llantas. En esta nos llevamos 1 hora y media.
Y volvíamos y llamamos a la compañía aseguradora y nos decía, no pueden tener otra marca diferente de llantas. Y este muchacho que nos vino a desbarar no tenía otra marca diferente de llantas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que tengan el servicio con ellos y sepan que ellos proveen estas llantas, pero en ese momento no la tengan y me manden ese servicio para desbararme, sabiendo que yo no tengo nada que ver, yo soy la persona que me varé? Bueno, entonces ya estábamos llegando a un punto de desespero tan grande que ellos no me dejaban cambiar la llanta, no habían opciones, la aseguradora no sabía qué hacer, el muchacho con el carro ahí parqueado para la grúa no sabía qué hacer, que yo me senté en la parte delantera del carro y respiré, porque esto es una de las cosas que las personas que han hecho el programa de la intuición saben. Yo tomé una respiración profunda y me conecté a tierra. Vi el cordón mío yendo al centro de la tierra con color azul, del que corresponde al chakra de la garganta y de la comunicación, y morado. Entonces yo le dije, no sé por qué, pero le dije, bueno, no sé por qué no, sí sé por qué. Le dije a mi papá, bueno papá, necesito ayuda con esto y necesito que esto se organice de la manera más simple y para mi mayor beneficio. ¿Por qué llamé a mi papá? ¿Por qué sentí que era mi papá el que tenía que acudir? Porque un día antes había visto la palabra Abilio, que es el nombre de mi papá, que no es un nombre común, en el nombre de un sitio o de un restaurante en letras muy grandes. Y yo le dije a mi esposo, mi papá está por acá. Y resulta que después de esto hubo otras señales mostrando que mi papá estaba con nosotros. Después de eso, yo vi otra señal, porque eso no fue el único incidente que me pasó. Me pasó otro incidente con la tarjeta de crédito que también pedí ayuda a mi papá y lo solucionó. Pero el caso es que en este momento yo me senté desesperada porque yo tenía que devolver el carro ese día a las 10 de la noche, porque si no me cobraban otro día. Pues yo respiré, me conecté, le dije a mi papá, estás aquí, ayúdame y muéstrame el camino. Y yo me quedé un momentico callada, esperando recibir la información. El muchacho de la grúa estaba aterrado. Es que esta loca que estará haciendo aquí, sentándose a recibir disque información y respirando. ¿Cómo sería que yo les dije, cállense por favor que me voy a conectar? Mi esposo sabe, entonces él no dijo nada y los otros dos se quedaron callados mirando. En menos de un minuto sentí como mi cuerpo me decía que llamara otra vez. Pero ya habíamos llamado 2 veces. Entonces yo le dije a la persona, bueno, llámese otra vez y pregúntenle de nuevo a la aseguradora que si nos dejan cambiar las llantas por otro tipo de llanta, que es la única que usted tiene. Ya en este momento eran casi las 10 de la noche. Imagínense pues. Entonces él dijo, pero ¿cómo vamos a llamar otra vez? El caso fue que llamó y al llamar le dieron esta vez el permiso para poner llantas diferentes y ya lo que teníamos que hacer era montarnos en el camión con él, ir al garaje, o sea, al sitio donde reparan la llanta, porque ni siquiera le traen la llanta ahí y no lo desbaran como aquí en los Estados Unidos, que uno tiene un servicio de asistencia en la calle y lo que hacen es ir, cambiarle la llanta ahí mismo y no hay ningún problema. No, aquí no, nos llevaron hasta el garaje que queda 45 minutos más atrás de Lisboa, o sea que para devolvernos iba a ser 90 minutos de ahí a Lisboa, pero al menos ya nos dejaron cambiar las llantas. Yo me quedé impresionada. Yo dije, ¿cómo es posible que yo sentí que tenía que llamar la tercera vez? Otra vez me había pasado algo muy similar unos días anteriores para que me dijeran el sí. Yo me monté al carro, montaron el carro pues en la grúa, todo el cuento, y le dije a mi esposo, mira esto qué tan charro, pero yo voy a pedir confirmación. Entonces le dije, papá, necesito que me confirmes que lo que yo recibí fue ayuda de parte tuya y no ayuda de que yo me la imaginé o porque me imaginé llamar. Claro que yo no debería ni haber dudado en esa parte, porque si yo lo sentí, lo debí haber hecho y lo hice y resultó positivo. El caso es que al llegar al taller, el taller estaba lleno de carros modernos. Cuando digo modernos, son carros del 2020 en adelante. Y resulta que miro en el lado izquierdo y en una esquina había un carro pequeño, marca Renault, como el que tenía mi papá, del mismo color, muy, muy, muy parecido, y lo tenían en una esquinita. Y inmediatamente me acordé, este era el carro de mi papá, igualito.
así era. Recuerden que estoy hablando de un carro de hace 40 años, ¿cierto? Porque fue el carro que a él le robaron una vez y que yo sé que él se identificó mucho con ese carro. Entonces yo dije, esta es la confirmación de que esto sí es verdad y que las personas fallecidas se comunican con nosotros y nos dan la información que estamos necesitando en cada momento. Para mí, eso fue una señal que muestra que mi ser fallecido, mi papá, en ese momento se comunicó conmigo ayudándome en el proceso en que yo estaba. Y ahora sí, vamos entonces a las formas o las 5 señales que me muestran que mi ser fallecido se comunica conmigo. La primera es la interferencia eléctrica. Cuando hemos estado en lugares donde las luces como que se prenden y apagan, se prende el microondas solo, se apaga la luz, de pronto hay como corticos y uno no entiende por qué, es hora de preguntarse si hay alguna otra señal de estas que te voy a dar que se esté manifestando al mismo tiempo que te pueda mostrar que hay un ser fallecido que está alrededor tuyo. La segunda señal es sentir la presencia de esa persona fallecida cerca. Uno de pronto empezó, sintió como la persona estaba cerca. ¿Cómo la siente uno, Marce? Porque tú te das cuenta, te llega el nombre de la persona a la mente, sientes que esa persona está ahí, te llega a la cabeza y experimentas una diferencia al mismo tiempo en tu cuerpo. Esto para mí es clave. No es solamente pensar en la persona o llegarle a la idea de la persona. Es el momento de unirlo con la sensación en el cuerpo. Por ejemplo, un escalofrío, un roce, un cambio de temperatura, todo esto para mí es indicación. Pensé en la persona, me llegó la idea y yo sentí inmediatamente un escalofrío. Mira que hay 2 cosas unidas ahí, que es diferente a cuando yo solamente pensé en la persona, quiere decir que está aquí. No, no es lo mismo. El cuerpo es una de las mejores señales o herramientas o instrumentos que nos llevan a recibir la información intuitiva de las otras sabidurías que se comunican con nosotros. La tercera son los símbolos o señales que te hacen sentido. Para mí, en lo que yo te conté, es la señal o fue la señal de haber visto el mismo carro cuando entramos al garaje o al sitio donde estaban cambiando las llantas y ver, inmediatamente pensé en mi papá. Esta historia para mí es reveladora, así que tú también puedes mirar los símbolos. ¿Cómo pueden ser estos? Aparece el nombre de la persona escrito, escuchas la canción de la persona que la persona le gustaba, o de pronto prendes la radio y dicen el nombre de la persona. Pueden ser estas señales, ojo con esto, pedidas o recibidas porque ellos las envían. Pedidas en el caso del ejemplo mío. Yo quería asegurarme que era mi papá, entonces le pedí, bueno, papá, dame una señal, pues. Y recibidas porque a veces tú no estás pensando en ellos ni recordándolos, pero ellos se quieren comunicar contigo. Entonces, ¿qué hacen? Te hacen recibir una señal o te envían una señal para que tú la recibas. Por eso hay que estar conectaditos a tierra, hay que estar con la mente en blanco o calmados, no hay que estar estresados ni nada de esto porque esto daña la conexión con la intuición. Y les cuento que en este momento, a medida que vemos que el velo se está haciendo más finito, hay mayor comunicación con los seres fallecidos. No tienes que ser un medium, sobre todo con personas de tu familia que han fallecido, porque ellos generalmente quieren conversar con nosotros, quieren contarnos cositas. Y al contrario, tú puedes pedirles información o ayuda y ellos lo pueden hacer. Eso sí, si tú lo pides. Cuarta señal, cuarta cosa que podemos ver que ellos están alrededor, son las reacciones de las mascotas. Todos hemos visto cómo el perro mira al infinito, al espacio, o sigue algo que uno no puede ver. Y uno muchas veces se pregunta, ¿y eso sí será verdad? Bueno, por algunas razones que pintan a las brujitas con esta imagen de los gaticos negros. Además, se sabe que los gatos son súper listos a recibir la información de la energía. Por ejemplo, los gatos son aquellos que se sientan siempre donde existe más radiación electromagnética en donde sea en tu casa.
Entonces, los gatos son demasiado perceptivos también, pero también los perros. Entonces, si en un momento tú sientes que te llega el recuerdo de tu mamá, por ejemplo, que ya falleció, y ves como tu perro empieza a sentirse extraño y de pronto hay un cambio de temperatura en tu cuerpo, lo que puedes hacer es preguntar, oye, mamá, ¿estás por aquí? Y entonces así comienzas la comunicación con ese ser fallecido o con esa sabiduría. La quinta es sentir su olor o fragancia. Este olor o fragancia es muy característico, sobre todo con personas que siempre usaban el mismo perfume, la misma esencia o que tenían un olor característico. ¿Por qué? Porque esto es algo significativo que va a hacer que tú recuerdes a esa persona. Para mí, el ejemplo que tengo es mi abuela Margarita, que siempre tiene un olor característico. Y aunque no se presenta muy frecuentemente donde yo estoy, sí siento muy de vez en cuando su olor. Esto lo puedes tú experimentar. Y cuando sientas esa fragancia y ese olor, comienza a hablar, comienza a decir, comienza a pedir señales y comienza a pedir características que te puedan comprobar que es esa persona. Por último, la sexta es la comunicación mediante sueños. ¿Y quién no ha tenido estos? Los sueños son un medio excelente para comunicarnos con las personas fallecidas. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho con mi mamá y hasta con mi papá. La noche que mi papá, bueno, la noche después de que mi papá falleció, o muy cerca, yo tuve un sueño en el que yo estaba con mi papá en la sala de la chimenea y mi papá me abrazó y se sintió como si mi papá y yo nos hubiéramos abrazado. Es más, yo sentí las lágrimas rodar, sentí su olor, supe que él era él, que estaba viniendo a despedirse con todo. De manera tal que esta comunicación mediante sueños no es que, ay, sí, eso fue que ya lo soñé, pero eso es bobada. Escríbelo y puedes intencionar que esa misma noche, antes de acostarte, voy a comunicarme de nuevo con esta persona fallecida. Porque cuando estamos dormidos, nuestra alma deja el cuerpo y es cuando nos vamos a viajar. Y allí es cuando nos podemos conectar con esas diferentes sabidurías y podemos accesar diferentes planos. Bueno, entonces ahora lo que te quiero decir es que si quieres dejar tu comentario, si quieres dejar tu pregunta, la hagas en Spotify. ¿Qué pasa? Lo único que he visto con este sistema es que cuando una persona quiere una respuesta específica que de pronto no se debe leer en el aire, no es tan fácil porque ahí no queda el correo. Entonces, si tienes una pregunta específica, por favor envíala al correo hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K, que allí la voy a recibir y yo misma la contesto. Y esta semana nos han llegado varios comentarios, o me han llegado varios comentarios, que los quiero compartir acá contigo. Esta pregunta me llega de Catafelo y ella vive en Queens. Entonces ella dice, ¿haces consultas personales? Lo digo porque yo vivo en Queens. Hola Cata, sí hago consultas personales, pero no en persona física, solo a través de Zoom. Y se hacen a través de la página de marcelahede.com y vas a la parte de sesiones. Ahí puedes ver las sesiones de alquimia con balance de chakras, las sesiones de ancestros, las sesiones de regresiones a otras vidas con péndulo. Ahí no tengo publicado las sesiones de transformación emocional, que ya empecé a trabajar con hipnosis, y también hay sesiones para limpieza de los espacios. Si alguna de ellas te llama la atención, no es sino que hagas clic en la página, se te abre y ahí están todas las instrucciones como los links de pago y para separar tu cita. Ahora les iba a comentar que si te ha gustado algún episodio de Alquimia Personal, si te ha ayudado, deja ese comentario en Spotify, deja ese comentario en Apple Podcast para que otras personas vean cómo te ha servido a ti el podcast y por qué sientes que el podcast hace parte en este momento de tu vida. He recibido comentarios lindos de personas que me cuentan cómo el podcast
los acompaña en la mañana mientras se toman el cafecito o el té, o cómo el haberme encontrado, no a mí, sino a la comunidad, les ha ayudado a salir adelante en algún problema que ellos tenían, por algo tan simple que escucharon y que les ha llegado al alma. Ahora te voy a poner aquí un mensajito que me llegó de voz a través de SpeakPipe. Hola, ¿cómo estás? Mirá, es la primera vez que medito, nunca medité, tenía la sensación y las ganas de hacerlo, porque no estaba pasando por buenos momentos. Me pareció muy raro ver muchos colores, púrpura, violeta, azul, un punto blanco, como un hueco, como que lo seguía, como que lo quería alcanzar, y tener fragmentos de visiones. Y me asustó un poco y quería saber de qué se trataba, porque es la primera vez que me pasa. Lo único que sí que cuando consideré que ya había concluido o que ya estaba mejor, sentí mucha paz y sentía mucha electricidad en el cuerpo. Gracias por compartir tu experiencia. Ahora te voy a invitar a que vayas al episodio de Alquimia Personal que se llama Porque veo imágenes al meditar. Esto te va a explicar muchísimo la parte que experimentaste y es normal. Sin embargo, quiere decir también algo muy bueno, que es que te estás conectando más profundamente y que estás vibrando más alto. Y eso está muy, pero muy bien. De otro lado, para terminar, quiero también recomendarles la serie de episodios que tengo aquí en el podcast que se llama, aquí lo tengo, se llama Anatomía de los Sueños, serie sobre los sueños. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 episodios sobre los sueños. Porque recuerden que los sueños les dije que era una manera de comunicación de las personas fallecidas con nosotros también. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Déjame tus comentarios y porfa, déjame tu reseña en Apple Podcast y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que permita tu reseña. Esto lo aprecio muchísimo y escríbeme si quieres a hola@alquimiapersonal.com con tus preguntas y los temas que quieres que desarrolle en los episodios. Nos vemos la próxima semana.